Listo, ahora sí. Muchas gracias a todos. Shalom, shalom. Gracias por estar presentes una vez más en este centro de estudios Noaji desde la Fundación Orahaim. Como siempre, agradecido y entusiasmado por estar en una clase más de este curso. Hoy nos encontramos ya atendiendo el principio número 10. Esta es la segunda clase del principio número 10 de los 13 de Maimónides. Ya nos encontramos en la recta final. Estamos a punto de concluir este curso, gracias al Eterno, después de casi ya un año de haber iniciado este estudio con ciertos, de manera atropellada algunas veces, con algunas ausencias, pero gracias a Dios nos ha permitido llegar hasta este punto para poder continuar juntos como grupo y poder comprender estos últimos principios. La clase pasada yo explicaba que este décimo principio es el primero de la tercera categoría que habla sobre lo que es la recompensa y sanción. Ya hemos dejado atrás la categoría sobre la eternidad de la Torá, ya hemos dejado atrás la categoría sobre cómo Dios interactúa con el mundo. Ahora vamos a entrar a la categoría de la categoría de recompensa y sanción. Recordamos que los 13 principios se dividen en tres grandes categorías. Primero es la esencia de Dios propiamente, que van del principio del número 1 al 5. Después viene cómo Dios interactúa con la existencia de la materia, del hombre en general y todo lo existente, que viene del 6 al 9. Y esta tercera categoría empieza del principio número 10 al 13, que habla sobre el principio de recompensa y sanción. Estos son para mí en particular los principios que más pasión me generan, porque me hacen estudiar mucho, me hacen poner en duda varias cosas, me hacen comprender varios aspectos que muchas veces pasamos arbitrariamente por enfrente y que no nos ponemos a reflexionar sobre nuestro actuar y que te ayudan a abrir de nuevo los ojos y decir, wow, es impresionante lo que desde ya, ahora sí que desde antes se conocía en la antigüedad y que ahora no es realmente una revelación, lo que traemos no es ninguna novedad, sino que estamos trayendo conocimiento que ya existía, pero que lo descuidamos por alguna razón en el paso del tiempo y que ahora nos permiten volver a alumbrar nuestros pies para poder tomar un sendero apropiado, no de manera religiosa, siempre hemos tratado de mantenernos al margen de la religiosidad de lo que es el estudio, sino más bien entendiendo que en el judaísmo y principalmente en el monoteísmo de la Torah existe un mensaje universal para todas aquellas personas que no necesariamente sean judías, sino que también aquellas que están buscando una significación, un camino, un camino de espiritualidad, entendiendo espiritualidad como el enardecimiento de la moral y de la ética, de construir de un lugar un mejor, de poder ser mejores personas que ayer. Muchos de los pensamientos platónicos y aristotélicos que en el pensamiento helénico se comparten, pero que en el judaísmo nos traen ópticas distintas. No quiere decir que sean antagónicos en todos casos. Sí hay ciertos roces, sí hay ciertas aproximaciones, pero hay ciertos toques finos que permiten dar una profundidad mayor al pensamiento judío. La semana pasada justamente abordábamos uno de estos y fue una clase algo pesada, por decirlo de alguna manera, ya que hablamos de un concepto bastante complejo que no es sencillo de comprender, pero voy a tratar de hacer un resumen para poder conectar con la clase del día de hoy. La clase pasada hablamos sobre el conocimiento de Dios. Podríamos resumir que de manera general se empezó a hablar sobre el conocimiento de Dios. Pero abrimos la clase definiendo el principio que dice, yo tengo la convicción certera que el Creador, bendito sea su nombre, conoce todas las acciones del hombre y las razones que lo impulsan. Yo tengo la convicción certera de que el Creador, bendito sea su nombre, conoce todos los pensamientos del hombre y las razones que lo impulsan. Esto se encuentra en el fundamento de la Torah, en Salmos capítulo 33, versículo 15, y que dice, el que forma los corazones de todos, el que conoce todas las acciones. ¿Esto qué quiere decir? Que Dios en realidad no es no es alguien que haya creado el mundo y se haya olvidado de él, sino que tiene un conocimiento de la existencia del mundo. Denme un minuto, por favor.
Listo, disculpen. Entonces les comentaba que esto que estamos hablando en este momento habla sobre lo que es el concepto del conocimiento de Dios. Y la clase pasada teníamos varias, como premisas en las cuales estábamos abordando el tema del conocimiento de Dios. Primero, la primera premisa era saber que Dios había creado el mundo, que eso todos lo sabíamos, que Dios creó el mundo y que Dios ha hecho toda esta creación con todos sus componentes, pero que la postura aristotélica presentaba la idea de que, o la tesis de que Dios había abandonado el mundo. Es decir, que Dios creó el mundo, creó todo, pero se retiró y lo abandonó. ¿Por qué? ¿Cómo es que llegó a esa conclusión? Bueno, Aristóteles decía que si nosotros aceptábamos el hecho de que Dios conoce los pensamientos del hombre, podría entrar en conflicto en dos puntos. El primero es que reducíamos a Dios al nivel de la materia, ya que Dios estaría, ya que el hombre se mide o se mueve en los dos vectores de tiempo y espacio. Es decir, que nosotros somos materia y que ocupamos un lugar en el espacio en determinado tiempo. Por lo tanto, el decir que Dios conoce nuestros pensamientos, entendiendo nuestros pensamientos como parte de este mundo material, era como reducir a Dios a algo finito y que por lo tanto contradeciría el principio número uno, el principio número cuatro, perdón, que dice que Dios es eterno, que no tiene principio ni fin. ¿De acuerdo? Y segundo, punto que mostraba Aristóteles, comentaba que el decir que Dios conoce los pensamientos del hombre sería quitarle la posibilidad al hombre de poder tener libre elección, ya que en realidad sus pensamientos no serían de él, sino serían de Dios, y por lo tanto él no tendría condición para poder elegir, sino simplemente estaría cumpliendo la voluntad de alguien más, que sin posibilidad de cambiar, sin posibilidad de poder transformar sus decisiones o tomar un camino distinto, ya que eso implicaría que si lo hace, Dios realmente no tenía el conocimiento de lo que iba a hacer, pero eso no sería posible porque Dios conoce todo y sabe todo. Entrábamos ahí en una contradicción, parecía que entrábamos en un loop. Si el hombre no hace lo que Dios sabe que va a hacer, entonces Dios no lo sabe todo. Pero si el hombre hace lo que Dios sabe que va a hacer, entonces el hombre no tiene libre albedrío, ¿sí? Ahí, ese era el conflicto en el que habíamos entrado, uno de los conflictos, y el otro conflicto al que habíamos entrado era que si Dios conoce los pensamientos del hombre, eso implica que Dios sea finito porque se mueve en los planos de tiempo y espacio. Esa es la propuesta aristotélica. Eso es lo que Aristóteles propone en su análisis. Sin embargo, Maimónides le responde en el libro de la Guía de los Perplejos, en el capítulo 2, en donde éste explica que principalmente su error ha sido justamente por la premisa por la cual lo defendía. Es decir, la premisa que defendía Aristóteles era que Dios no podía tener materia, que Dios no podía ser finito. Y eso fue lo que lo confundió, porque consideró que el pensamiento de Dios, que el pensamiento, no, que el conocimiento de Dios es como el conocimiento del hombre. ¿Qué es esto? Que el conocimiento del hombre es algo que viene de fuera hacia adentro. Como lo comentaba la clase anterior, el conocimiento nosotros lo abstraemos, es algo que se encuentra fuera de nosotros y que nosotros nos acercamos a él y lo absorbemos. No así con Dios. ¿Por qué? Porque eso implicaría que Dios tuviera un límite. Y justamente es lo que Aristóteles no observó, que cuando él hablaba del conocimiento de Dios, hablaba como de algo que estuviera ajeno de Dios, estuviera por fuera de Dios. Pero en realidad, en su intención de querer defender esa incorporeidad de Dios, de esa eternidad de Dios, cayó en este error de creer que el pensamiento, creer que el conocimiento en Dios se presenta como se le presenta al hombre, fuera de él. En realidad, el conocimiento de Dios y Dios es uno, es el mismo. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Que no es que Dios no conozca las acciones de los hombres y que si el hombre cambia de opinión, Dios no sabía, porque no es algo que se encuentre fuera de él, porque el conocimiento está dentro de él. Cuando nosotros escuchamos la expresión en la Torah que dice Amakom, que dice el Dios es el lugar del mundo y no el mundo el lugar de Dios, explica justamente esta dicotomía en la que estamos hablando que Dios se encuentra, perdón, que el mundo se encuentra dentro de Dios, que toda la materia y todo lo existente se encuentra dentro del Creador y que no se encuentra fuera de él. Por lo tanto, no hay cosa que acontezca en la creación que no haya sido sostenida, continuada, dirigida, transformada y evolucionada por el impulso divino, esta fuerza primaria, esto que llamamos Dios, este sistema ordenador que sea Dios.
Por lo tanto, cuando hablamos conocimiento, el conocimiento de Dios no es como el conocimiento del hombre. No es algo que venga de afuera y que Dios lo absorba, sino es algo que es propiamente de Dios y que está dentro de él. Por lo tanto, no, el mundo no fue creado y abandonado a su suerte, o no fue que el mundo fue creado y que Dios se retiró de él y decidió no saber de él, sino lo que realmente sucede es que el mundo es creado y que Dios tiene conocimiento del mismo porque el mundo, el propio mundo está dentro de él. Porque todo lo que llamamos realidad nosotros está envuelto y cobijado por esta providencia divina, por esto que nosotros llamamos supervisión divina llamada Dios. Esto es lo que viene a resolver Maimónides con respecto a este conflicto, que podría parecer un conflicto filosófico espeluznante, ¿no? Dices, si Dios conoce mis acciones, entonces no tengo libre elección, porque si yo hago algo que Dios no sabe, entonces Dios no sabe, sabe, entonces Dios no es Dios, ¿no? Ahí es el problema. Pero Maimónides viene y dice en la Guía de los Perplejos, no, no es así. El conocimiento no se le presenta a Dios como se nos presenta a nosotros. El conocimiento y Dios es uno, es Ejad. Por eso en la Torah la palabra Ejad representa uno. Y Ejad también viene a nombrar o a hacer alusión al conocimiento, a la palabra Emet, perdón, verdad, no, al conocimiento de edad, de la palabra Da, que es conocimiento. ¿De acuerdo? Y justamente la palabra conocimiento realmente lo encontramos en la Torá muy asimilado al concepto de unión. Por ejemplo, cuando dice la Torá que que Adán conoció a su mujer, haciendo referencia a que tuvieron relaciones y que se unieron, ahí es cuando encontramos que el conocimiento es uno, es una fusión, es una unión. No es algo que venga de afuera hacia adentro, sino que es una unión. ¿Se me explicó? El conocimiento de Dios es justamente eso, es esa unidad en la que podemos encontrar. Esta, en resumen, fue, digamos, la clase de la semana pasada que nos llevaba a aliviar este primer conflicto filosófico que nos topamos con respecto al conocimiento divino. Y ustedes dirán, bueno, ¿y eso por qué es importante o por qué debería de ser relevante, Israel? Bueno, porque hay que establecer, si bien ya establecimos el conocimiento de Dios y la capacidad del ser humano para tomar decisiones, que es realmente libre albedrío, ¿por qué es así? ¿Cuál es la razón por la que Dios supervisa todas las cosas? ¿Cuál es la razón por la que Dios está pendiente de la creación? ¿Cuál es la razón por la que Dios conoce nuestros pensamientos? Y otra pregunta, todavía mucho más profunda, es, ¿Dios está consciente o Dios conoce mis pensamientos? O sea, yo soy tan importante que es para Él necesario y primordial conocer mis pensamientos. Pueden existir otras 20,000 personas mucho más importantes en el nivel socioeconómico del mundo que toman decisiones a nivel global, el secretario de las Naciones Unidas, el presidente de Estados Unidos, Vladimir Putin, cualquier otra sarta de personas, grupo de personas que tienen mayor poder político o religioso, no lo sé. ¿Por qué debería de estar pendiente de mis pensamientos? Que yo soy un ser de a pie, común y corriente, un ser humano como cualquiera. ¿Qué tengo yo de relevante para que Dios, o cuál ha sido mi mérito para que Dios esté al pendiente de mis pensamientos y de mis acciones? ¿Qué tengo yo de importante en eso? Permítanme un minuto. Listo, perdón. Ok, entonces, aquí es donde vamos a explorar la segunda etapa, la segunda parte de este principio, que es necesario para poder comprender no solamente el inicio de esta tercera etapa de los principios de fe, sino también comprender cómo este principio conecta muy bien con el principio anterior, que es el conocimiento de la Torá y la razón de la divinidad de la Torá, y también lo vincula con el principio número 11 que habla sobre el sistema de recompensa y sanción. Es decir, que este principio número 10 es un puente que conecta, que concatena
la categoría de principios anteriores con los que están por venir y en particular con los dos que se encuentran antes de él y después de él. Los vincula de tal forma que permite dar un orden claro y da claridad a este aspecto principal del sistema de recompensa y sanción. Esto es la segunda etapa de este principio. ¿Por qué Dios debería de conocer los pensamientos del hombre? ¿Por qué debe de ser tan importante que Dios sabe todo? Aquí voy a tomar el texto que leemos de los 13 principios de fe del judaísmo, el que los compartí, el texto del manuscrito, y dice así. Tal vez te preguntes, ¿acaso Dios no sabe todo lo que ocurre antes de que ocurra? ¿Sabía que determinado individuo iba a ser justo o malvado o no lo sabía? Y si sabía que iba a ser justo, es imposible que ese individuo no sea justo. Y si dijeras que él sabía, en realidad no es justo porque él lo sea, sino porque Dios así lo ha deseado, ¿no? Esto del conocimiento de Dios y la voluntad del hombre, esto hace que este conflicto exista con respecto a la libre elección. Aquí es donde nos hace preguntarnos, ¿en verdad el ser humano tiene libre elección? ¿O en realidad solamente somos el producto de la decisión de alguien más? ¿En realidad el ser humano tiene la oportunidad de poder elegir por sí mismo? ¿Y cómo es que sabemos que realmente el hombre puede? Esto en profundidad lo vamos a explorar en el principio número 11, pero aquí lo vamos a rozar un poco para poder aclarar el tema de por qué Dios supervisa el mundo. ¿Cuál es la razón por la que Dios supervisa el mundo? La misma Torah lo explica. ¿Por qué? Porque Dios conoce los corazones del hombre. ¿Para qué? Para saber si ellos son dignos de una recompensa o una sanción. ¿Por qué digo que concatena muy bien este principio al principio anterior, que es el de la profecía? Porque para que Dios conociera, porque para que una persona, perdón, pudiera ser profeta, ¿Dios qué? Dios debería de conocer las acciones de la persona, ¿cierto? El Maimónides nos explica en su libro de igual, La Guía de los Perplejos, que existen ciertos requisitos para poder ser un profeta, para poder ser un candidato a profeta. Existen tres principales, ¿no? ¿Recuerdan? Que uno tenía que ser sabio, uno tenía que ser fuerte y otro tenía que ser rico. ¿Cuál era el sabio? Es decir, que tuviera conciencia de la existencia de Dios y que estuviera completamente conectado al Espíritu. El que tenía que ser fuerte es que tenía que ser fuerte para poderse dominar a sí mismo, para poder controlar sus impulsos y sus pasiones. Y debía de ser rico, es decir, que tenía que tener conciencia de la riqueza que Dios le había proveído y de todo lo material que le rodeaba para que realmente pudiera conocer el concepto de la riqueza. Esto puede ser claro para el hombre, ¿no? Dicen, yo tengo mi equilibrio y tengo estas tres virtudes, pero ¿cómo Dios lo sabe si no lo observa? ¿Cómo Dios lo sabe si no está presente, si no está latente, si no está ahí, constante? Porque entonces tendríamos que cuestionarnos, si Dios no tuviera esta supervisión divina, ¿cómo entonces podría ser válido un castigo o cómo podría ser válida una sanción o cómo podría ser válida una recompensa si no sabe cuáles son las acciones del hombre? En todo caso, si Dios no observara, ¿para qué existiría la Torá si realmente no existe una supervisión, que una fuerza ajena a nosotros que nos haga cumplir dichas leyes? No tendría ningún sentido. Es como esta frase que me encanta ocupar, es que es instrucción dada no supervisada, se la lleva a la fregada, ¿no? ¿Por qué? Porque tú mandas a recoger a tus hijos su cuarto. Y si no vas 5 minutos después a ver si lo están haciendo, no lo hicieron, te lo juro. O sea, si tú crees que ellos, ay, lo van a hacer, no. Sabemos muy bien que no lo van a hacer, que requieren de una supervisión y un seguimiento para saber que la instrucción se cumplió. De la misma manera, la Torah. Cuando Dios entrega un reglamento y entrega toda su reglamentación, cuando Dios entrega toda una ley y su reglamentación, Dios no solamente la deja y dice, bueno, ahí ustedes entiendan y cumplan, a ese los encargo. Por supuesto que no. Existe algo que se llama supervisión divina. La supervisión divina es la que va a estar presente, es la que va a estar presente en todas las acciones del hombre. Y esta condición no tiene excepción. Es decir, que no está en función de qué tan importante sea la persona o no, cuál sea su condición social, su poder socioeconómico, su poder político, su poder religioso. No tiene nada que ver con eso, sino tiene que ver con la misma naturaleza de Dios. Al tener nosotros un ser eterno, infinito, omnisciente, está presente en todo lo que ocurre en el mundo a través de lo que llamamos providencia divina.
No sé si les ha pasado que de repente ustedes están pensando en algo y de repente viene otra persona y te aborda ese tema y dices, wow, yo también estaba pensando lo mismo. Parecería que estamos conectados, ¿no? La realidad es de que a esto se le puede llamar, en la física, se le llama, todos son ondas vibratorias. Todos nos conectamos a través de vibraciones, vibramos en ciertas frecuencias. Y cuando nos conectamos en pensamiento con otras personas, nos conectamos justamente por esa frecuencia en la que vibramos, en la que nos encontramos. La luz incluso también es una partícula que vibra a través del espacio. Entonces, esto desde la física podríamos llamarlo que es así. La Torah lo explica como la omnisciencia, como la supervisión divina. Es decir, esta mente general que observa y que se encuentra presente en toda la existente y que vincula los pensamientos de nosotros con Dios y que se encuentra presente de todo lo que existe. Otros sistemas de religión lo podrán llamar como karma, ¿no? En donde dicen, si te va mal es porque obras mal, ¿no? Muchas veces dicen, es que ¿por qué me va mal a mí? Y tú no sabes por qué te va mal cuando todas tus acciones están siendo mal. Lo que estás haciendo es vivir en un sistema de recompensa y en un sistema de causa y efecto. Es decir, que todo lo que estás haciendo es un efecto de tus causas, de todas las decisiones que tomas, ¿de acuerdo? No estás consciente de lo que estás tomando y así vivíamos nosotros. Actuábamos de manera inconsciente sin saber que existía un reglamento, sin saber que existían unas leyes de juego, sin saber que había un manual en la vida que debíamos de seguir y constantemente nos equivocábamos. Y esto justamente evidencia cómo esta supervisión divina no tiene que ver con que si ya tomaste el curso de los 13 principios de fe, si ya te convertiste al judaísmo, o si ya eres no ágida, o si ya te convenciste que el monoteísmo de la Torah es la verdad de la verdad. No tiene nada que ver con eso, porque esta ley de vida te ha sucedido y te ha acontecido a través del tiempo en toda tu existencia. Esto te ha pasado constantemente, ¿por qué? Porque así funciona el mundo, porque así funciona Dios, porque así existe esta providencia divina. Y esto no se trata de creer, de que quieras creer o no, es una ley, así como las leyes de la física, es una ley espiritual, una ley, por llamarlo de alguna manera, se entiende algo comercial o esta espiritualidad mercadotécnica, pero es una ley karmática, ¿no? En donde todo lo que haces se te regresa, todo lo que actúas se te devuelve. Y eso no es otra cosa más que una justamente providencia divina. Es esta supervisión constante de las acciones del hombre que acompañan al mismo a través del tiempo y que se encuentra justamente para evaluar, se encuentra ahí justamente para poder determinar cuál es la recompensa o la sanción que debe recibir dicha persona dependiendo de sus acciones. Y esto es independiente de si tú eres cristiano, si tú eres católico, si tú eres musulmán, si tú eres ateo, si tú eres mormón, si tú eres adventista. Esto es una ley de vida y que todos, en mayor o menor medida, la hemos experimentado. Muchas veces tú dices, una persona te ha hecho el mal o tú consideras que te ha hecho el mal y tienes la ocasión para poder devolverle ese mal o tienes o quieres devolverle ese mal y lo piensas dos veces y dices, ¿cuál es la expresión que ocupamos comúnmente? Hay que dejarlo en manos de Dios. Que Dios se lo dé, ¿no? Que Dios le dé lo que merece. Y esta expresión que se ha vuelto coloquial es más real de lo que pensamos. En realidad sí existe esa supervisión divina que se encuentra presente constantemente y que nos ayuda justamente a que nosotros no queramos impartir justicia, sino que exista esta parte del juez que reparte el sanción o la recompensa dependiendo las acciones de la persona. Adelante, señor. Gracias. Acá en este país se usa mucho la expresión, pues lo que tú dices de que Dios se encarga, pero también dicen, si me encargo yo de cobrarme eso que me hicieron, ya Dios no cobra, ¿no? Ah, Entonces lo dejo ahí, lo dejo que Él se excelente. encargue. Excelente, sí, justamente, ¿por qué? Porque uno dice, pero hay una justicia divina. Aquí en México se ocupa mucho esa expresión, pero hay una justicia divina, ¿no? Se lo dejo en manos de Dios, hay una justicia divina, que Dios se lo multiplique
y yo no voy a buscar hacerlo. Cuando alguien te ha dañado y tú no pretendes buscar vengarte, dejas eso como en manos de Dios, es justamente permitir que esta providencia divina actúe y supervise. ¿Por qué? ¿Esto es más bien una creencia tuya, Israel, o dónde viene en la Torá? ¿En qué parte de la Torá dice que esto es así? Porque digo, podría ser esto un pensamiento coloquial, pero bueno, ¿en qué parte de la Torá dice que esto es así? Bueno, para eso vamos a abrir el libro de Derek Hashem, El Camino de Dios, este libro que también es del Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, el Ramjal, y que nos habla justamente sobre el hombre y el propósito de su existencia aquí. Dice, respecto del Creador, bendito sea su nombre, no, perdón, respecto del hombre, respecto del hombre. Dice, ya hemos mencionado que el hombre es aquel ser que fue creado para adherirse a Dios y que se encuentra entre la perfección y la imperfección y que tiene el poder de adquirir la perfección. Sin embargo, esto debe de ocurrir a través de su propia elección y voluntad, pues si él estuviera obligado en su comportamiento a escoger siempre la perfección, no sería considerado realmente el dueño de su perfección, ya que estuvo forzado por otro a adquirirla. Y quien provocó que la adquiriera debería ser considerado el dueño de esa perfección, y así la voluntad suprema no se cumpliría. Es por eso que era necesario darle la libre elección y que su inclinación estuviera equilibrada para cualquiera de los dos lados, sin verse obligado a optar por uno de ellos, y que hubiera en él la fuerza de elección para escoger con conciencia y voluntad cualquiera de ellos que deseara, y también que estuviera la capacidad de adquirir cualquiera de ellos que deseara. Es por eso que el hombre fue creado con el instinto del bien y con el instinto del mal. Y él tiene libre albedrío para inclinarse hacia el lado que él desee. No sé si han escuchado esta pregunta filosófica que dice, ¿el hombre es naturalmente malo o naturalmente bueno? ¿Qué es? ¿El hombre es naturalmente malo o naturalmente bueno? Y existen muchos textos, que con suerte los abordaremos la próxima clase, respecto a este desde la postura de la Torah, desde la postura del judaísmo, nos explica que realmente el hombre no es ni naturalmente malo ni naturalmente bueno. Lo que tiene es una naturaleza para poder elegir entre un y otro, entre uno y otro. El tema con esto de ver las cosas entre lo bueno y lo malo es que solamente vemos una postura totalitaria, dualista, en la cual el mundo lo vemos entre blanco y negro, pero nunca comprendemos a ciencia cierta que en realidad las cosas pueden ser. A mí la primera vez que me plantearon esta posibilidad fue en la universidad, justamente con un maestro que era del discurso del método, estábamos hablando del método científico, y en algún momento me dijo, ¿y si las cosas no son ni buenas ni malas y solo son? Y yo dije, ok, nunca lo había pensado así. Y es que en realidad todo lo vemos en términos de bueno y malo, entre verdadero y entre lo oscuro y lo del día, entre el día y la noche, entre la claridad y la oscuridad. Pero en realidad, si tú te pones a ver que las cosas realmente provienen de un mundo en el que son, y es solamente en este mundo dual en donde nosotros las hacemos formar parte de una categoría o de otra, pero las cosas en realidad solamente son. El ser humano de la misma manera fue dotado con esta capacidad para poder elegir entre el bien y el mal. Si Dios no hubiese dotado al hombre de esta capacidad, entonces sí, no habría necesidad de supervisión divina. ¿Por qué? Porque en realidad él haría lo que está programado a hacer, lo que es realmente voluntad de Dios. No tendría por qué haber alguien que supervisara lo que debe de hacer, porque en realidad esto se va a hacer conforme a la voluntad divina. Y entonces sí podríamos aplicar este análisis de Platón que dice que en realidad, si el hombre si el hombre hace lo que Dios sabe que va a hacer, entonces Dios existe, ¿no? Y si Dios hiciera lo contrario, si el hombre hiciera lo contrario, entonces realmente no, Dios no sabe todo. Ahí sí entraría bien esa lógica, porque entonces el hombre literalmente no tendría esa capacidad de elección. Pero la Torah nos enseña desde siempre, desde el principio, desde la creación, desde el libro primero, en Bereshit, que el hombre tuvo la capacidad de elegir entre una cosa y otra. Entonces ya desde ahí la Torah nos explica que el hombre no es que esté programado, sino que el hombre tiene la capacidad de poder elegir. Y esta elección es lo que lo hace propiamente distinto a las demás especies. Tiene la capacidad de poder
distinguir entre el bien y el mal. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente es un hombre que tiene que tiene un cuerpo material como toda la existencia, como todos los seres vivos, sino que tiene un alma moral que por naturaleza identifica la virtud y la bondad y las cosas que mancillan al espíritu. Es decir, que hay cosas en ti que aunque no te digan que están mal, tú no las haces porque no te sientes cómodo en hacer eso, ¿sí? Existen cosas en las cuales tú dices, es que esto no está bien, es que esto no se siente padre, esto no se siente adecuado, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tienes un alma moral que te ayuda a distinguir entre estas virtudes, que te ayuda a conectar con esa divinidad. Esa es realmente la naturaleza y eso es lo que hace, aquí nos explica el Ramjal, que el hombre sea distinto a las demás creaciones. Y continúa diciendo, sin embargo, para que esto se cumpla completamente, la sabiduría suprema decretó que el hombre esté compuesto de dos opuestos, es decir, de un mal racional, de una alma racional y pura y de un cuerpo terrenal y físico, y que cada uno de ellos se incline naturalmente a su lado, es decir, el cuerpo hacia lo material y el alma hacia lo racional. Y también decretó que haya entre ellos una batalla, de manera que si el alma prevalece, ella se eleva y eleva al cuerpo junto con ella. Y si el hombre alcanza la perfección a la cual fue destinado, más si el hombre permitirá que lo venza lo material, he aquí el cuerpo se rebajará y hará que su alma se rebaje junto con él. Entonces ahí es cuando entramos en esta dicotomía. ¿Cómo? Para poder entender este principio número 10 sobre la supervisión divina, podemos abordarlo de dos maneras. La primera manera, que fue con la que abrimos esta clase, fue abrir sobre qué es el conocimiento de Dios y distinguirlo entre el conocimiento del hombre. Y esta parte en la que podemos saber que Dios tiene este conocimiento de las acciones del hombre. Y la otra opción o la otra forma en cómo podemos abordar este principio es desde el hombre. Es decir, ¿cómo sé que realmente Dios está supervisando el mundo? Porque yo tengo esta capacidad de elegir, porque yo tengo esta capacidad de poder hacer lo bueno y lo malo, porque yo tengo esta capacidad de elección. Y si hay un sistema de recompensa y sanción, y si hay acciones, o más bien, si mis acciones tienen una recompensa y una sanción, es porque alguien las está supervisando, es porque alguien está dictaminando que esto que estoy haciendo merece tal o cual cosa. Es por eso que yo puedo concluir de manera lógica que existe una providencia, una observación constante que está pendiente de toda la creación, no solamente de mi existencia, sino de todas las existencias en todas las esferas celestes. Esto no tiene que ver con si yo soy tan insignificante, si yo soy tan pequeño, si en relación al universo soy algo minúsculo, porque esto parte de un pensamiento material en el que creemos que Dios tiene ciertas dimensiones y que el ser humano, en relación a Dios, es una cosa insignificante. A todos nos ha pasado que cuando tratamos de imaginar a Dios, imaginamos a ese ser enorme, más grande que Él, más grande que nosotros, que con suerte nosotros estamos sentados al lado a sus pies y que somos una cosa pequeñita y Él es una cosa grandota y nos sentimos insignificantes y que mis pensamientos, que yo soy como una hormiga, pues, y que no me va a ver, que soy casi imperceptible. Eso parte de justamente esta alegoría o de este pensamiento material en el que creemos y le damos forma a Dios de alguna manera. Pero en realidad no es así. Al Dios no tener materia, en realidad, Él no está ni más cercano ni más lejano a mí, sino está a la misma distancia de cualquier otro ser. Porque en relación a qué voy a estar más próximo de lo infinito. No puedo decir que estoy más próximo o más lejano que cualquier otro. ¿Por qué? Porque no tiene ni principio ni fin. Él se encuentra inmanente en todo lo que existe, él se encuentra en estos conceptos de trascendencia y inmanencia. Es decir, que se encuentra más allá de lo que puedo percibir y se encuentra dentro de lo que yo puedo percibir, pero que requiere de una atención por medio de los sentidos espirituales, que no son los sentidos materiales, que no son nada más la vista, el tacto, el oído, sino que requiere del ejercitar nuestros sentidos espirituales, es decir, estos que se conectan con el alma a través de la moral y de la ética para poder identificar las elecciones apropiadas. Y es por eso que el hombre tiene esta percepción del bien y del mal. Y es por eso que el hombre tiene esta capacidad de elegir, porque si no tuviera esta capacidad de elegir, podríamos decir que en realidad no hay quien lo supervise, porque no hay necesidad de supervisar, porque el hombre hará lo que está programado para hacer. En conclusión, en este principio número 2, en este principio número 10, perdón, en esta segunda clase, podemos concluir que este principio número 2 nos explica
que Dios supervisa el mundo, porque sin la supervisión del mundo no habría este sistema de recompensa y sanción. En la próxima clase vamos a hablar de justamente el libre albedrío, que ya va a ser el principio número 11, que nos va a ayudar a profundizar y ahí nos vamos a traer justamente conflictos más filosóficos y más profundos, como por ejemplo, uno que me encanta traer, Faraón, ¿realmente tuvo capacidad de elección o solamente fue la voluntad de Dios obrando sobre él? Se merecía el castigo que se merece, pero si Dios fue el que dijo que debía de ser así, ¿eligió o no eligió? ¿Qué es lo que pasó ahí? Vamos a dejarlo ahí y con la ayuda del cielo, la próxima clase vamos a profundizar más. Si tiene alguien alguna pregunta o comentario, con mucho gusto lo podemos dejar unos minutos para la interacción. Perfecto, bueno, pues entonces estamos concluyendo. Si no hay ningún comentario, los dejo entonces con un excelente inicio de semana. Como siempre, mis deseos de que tengan una bendecida semana y que Hashem nos permita, con ayuda del cielo, podernos conectar el próximo domingo en el mismo horario. Les mando un fuerte abrazo a todos y shalom, shalom. Gracias. Cuídense mucho. Gracias. Gracias.